Estamos muy contentos de darle la bienvenida a Paola Romero y tener el privilegio de escuchar esta interesantísima conferencia que nos va a dictar sobre Wagner en clave de filosofía. Paola, a pesar de su corta edad, tiene un largo currículum de experiencia en materia de filosofía. PhD en Kant y la voluntad política en el London School of Economics. Tiene en el King's College un máster de filosofía y un máster de filosofía en filosofía. Además de haberse graduado aquí en Artes Liberales en la Universidad Metropolitana. Actualmente es profesor invitado en el London School of Economics, en el Departamento de Filosofía. Tiene un postdoctorado en ética y filosofía política en la Universidad de Freiburg, en Suiza. Es asesor académico del máster de filosofía en la Universidad Francisco Marroquí, en Guatemala. Tiene una larga experiencia en diversas universidades e institutos superiores que no voy a leer porque me voy a coger todo el tiempo de la conferencia. Paola tiene además una amplia experiencia como profesora, tanto en el London School of Economics, la ética y la inteligencia artificial, que es un tema bastante interesante que nos gustaría en algún momento a lo mejor conversar con ella, aunque no fuera dentro de la Asociación Wagner de Venezuela, porque es un tema bien complicado y muy actual. Y ha presentado numerosos trabajos y dado numerosas conferencias en diversas instituciones y sitios alrededor del mundo. Tiene una formación muy sólida y tuvo la enorme gentileza de aceptar nuestra invitación a acompañarnos en la mañana de hoy a darnos esta conferencia. Cuando la invitamos, nos dijo que ella no se sentía, digamos, en su mundo, porque su mundo era de la filosofía y no de la música. Y yo le dije que nosotros como Asociación Wagner de Venezuela no vemos a Wagner solamente desde la perspectiva de su obra musical. Nosotros nos interesa Wagner como compositor, como músico, pero como muchas otras cosas. Wagner escribió una extensa obra literaria con pretensiones filosóficas y es obvio a través de sus escritos la influencia que sobre Wagner y sobre su perspectiva de la música tuvieron los filósofos de su época. Una época que estaba marcada e influenciada tremendamente por la personalidad de Kant, pero que Wagner, digamos, se introdujo al mundo filosófico a través de Schopenhauer, que es una especie de discípulo de la obra kantiana. Wagner dejó numerosas menciones a la filosofía de Schopenhauer e incluso en una de sus cartas, creo que fue a su suegro Franz Liszt, dejó escrito que Schopenhauer era la influencia filosófica más importante de su vida. De manera que como parte del cumplimiento de nuestro objetivo en la Asociación Wagner, nos pareció de suprema importancia el analizar todos estos aspectos que influyeron el intelecto de Wagner para producir su obra musical, que es la que más nos interesa, pero esa obra musical está imbuida, influenciada, invadida de todo tipo de otros valores intelectuales, filosóficos, sociales, culturales, incluso científicos. Bueno, en la época wagneriana
Cuando Wagner estaba vivo, estaban de moda todos esos escritos evolucionistas de Darwin, etcétera, y todo eso pues forma parte de el ambiente cultural dentro del que Wagner desarrolló su obra y que me parece que es importantísimo tener en cuenta para poder apreciar verdaderamente su obra. De manera que vamos a escuchar hoy a Paola, que nos va a explicar eh, las influencias filosóficas que Wagner tuvo durante su vida y sobre todo durante la escritura de sus trabajos más importantes. Entonces, adelante Paola y muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros en la mañana de hoy. Gracias, Domingo, por esa introducción tan generosa. Quiero primero dar gracias a la Asociación Wagner por la invitación. He trabajado esta semana y desde que conversé con Domingo, creo que fue alrededor de agosto, sobre estas ideas, así que este es como el resultado de varios meses de pensamiento. Quiero agradecer, por supuesto, a Domingo Plas por la invitación, a Maricris Chivas también por la invitación y por la organización, y decir que quiero dedicar estas reflexiones, porque son eso, son reflexiones, no es una clase, no es tampoco una teoría desarrollada, sino reflexiones alrededor de Wagner y la filosofía. Las quiero dedicar a mi querido amigo Eduardo Chivas, porque literalmente fue él el que me presentó a Wagner, y en su espíritu intelectual, generoso, amplio, liberal, había muchos Wagners y discutimos muchas ideas porque no existe una manera monolítica y única de entender su obra, y fue gracias a mis conversaciones con Eduardo que aprendí, bueno, creo que lo poco que sé de Wagner y la música. ¿Me escuchan bien? Todo. Ok, perfecto. En sentido técnico, está bien, perfecto. Esta charla nace, o estas reflexiones nacen de un asombro que tengo con respecto a Wagner. Y es el asombro de ver cómo en Wagner hay una separación entre la temporal y filosófica, entre la escritura del libreto del anillo y la composición de su música. El hecho de que estas cosas pasaron en momentos distintos, y el hecho de que el libreto está escrito desde una perspectiva filosófica, sociopolítica, materialista, pero la composición de la música está escrita desde una perspectiva idealista, no materialista, que es posterior a la lectura de Wagner, de Kant y Schopenhauer. A mí me fascina, me impresiona cómo estas dos cosas conviven en el anillo y funcionan. Esa es como la primera proposición o la motivación de la charla. Y el asombro mío, lo más interesante creo, es que no es mío, es de Wagner también. En una cita que les voy a leer en este momento en su totalidad, pero primero la frase que más me interesa, Wagner dice: solo ahora yo comprendo yo mismo a mi Wotan. Solo ahora comprendo yo mismo a mi Wotan. O sea, hay una separación entre el entendimiento consciente del creador de su personaje, Wotan, y luego una sorpresa del propio Wagner de cuál fue el resultado último de esa creación. Y la cita en su totalidad dice: leí mis poemas del Nibelungo y para mi sorpresa reconocí que las mismísimas cosas que ahora encuentro tan desagradables en la teoría de Schopenhauer hacía mucho que me eran familiares en mi propia concepción poética. Solo ahora comprendo yo mismo a mi Wotan. Y una manera de entender la relación del artista con su propia obra, en la teoría estética tenemos como dos grandes corrientes que intentan explicar el origen de la creación artística. Una es una visión más tradicional, quizás más griega, según la cual el artista está poseído por la inspiración, por las musas, por ejemplo, y el artista es meramente un medio de esa inspiración. Uno podría pensar que
que Wagner asimiló unas ideas y las transfirió a la obra de una manera quizás él como mero medio. Hay una visión más intencional de la obra, que es que el artista tiene una idea muy clara, muy predeterminada de cuál es el plan de su obra. O sea, el artista tiene un plan, lo lleva a cabo, sabe cuál es el objetivo de la obra y quiere que la obra sea interpretada en términos de ese plan predeterminado, deliberadamente intencional. Lo que me parece interesante es que si tomamos muy en serio la cita de Wagner que dice, solo ahora entiendo a mi Wotan, ninguna de estas líneas cuadra, porque si la intención de Wagner sería la de un plan predeterminado, su Wotan no le sería ajeno. Y además, la obra sería una obra sumamente moralista y aleccionadora, porque en el momento en que Wagner escribe el libreto, lo escribe desde unas presuposiciones sociopolíticas anarquistas revolucionarias que podríamos quizás debatir si están o no presentes o si esa es la intención. Pero ciertamente la obra no pareciera tener un plan moralista aleccionador. Y si creemos que Wagner entonces está en el otro extremo, que es la idea de la inspiración inconsciente de las musas, Wagner no se haría la pregunta activa y consciente sobre su propio Wotan, porque él toma una postura donde él entiende que ha habido algo en su proceso creativo que ha ido de cierta manera más allá de sí. Esto les propongo una nueva pregunta, no es una alternativa a estas dos visiones, sino una nueva pregunta más amplia, más teórica, más abstracta, que es cómo un artista asimila ideas filosóficas en su obra. Porque quiero como discutir con ustedes que lo que pasa a nivel musical en la obra de Wagner, distinto a lo que podríamos leer en el libreto, es la absorción de esas ideas filosóficas de las que vamos a tratar hoy. Lo más interesante es que uno podría pensar que la pregunta, ¿cuál es la mejor manera en el arte de asimilar ideas? Uno diría, el libreto es donde está la respuesta, porque el libreto es el aspecto discursivo, podríamos decir, el aspecto racional, el aspecto más sistemático de la obra, donde suceden las cosas, donde los personajes se dicen cosas, donde hay una expresión explícita del sentido de la obra. Sería el terreno natural de la filosofía, pero en el caso de Wagner, y por eso es tan interesante, la filosofía viene a encontrar su casa, por decirlo de cierta manera, no en el libreto, sino en la música. Y podríamos decir, wow, cómo el registro discursivo más racional, que es el filosófico, encuentra casa en un registro tan efímero y tan abstracto como lo es la música. El terreno de las ideas como dije, el terreno de las ideas podría ser el terreno de los personajes, el terreno de sus acciones, pero en Wagner es el terreno de la música. Y como lo vamos a ver en Kant en un momento, la experiencia de la música es precisamente algo que sucede fuera del espacio y el tiempo. Ustedes me podrían decir, Paola, eso no es así, la ejecución sucede en Bayreuth el 26 de octubre del 2023, en un espacio, pero la experiencia de la música, como lo vive el sujeto, es independiente de esa limitación del espacio y el tiempo. Y lo que yo quiero mostrar es que Wagner encuentra en la música un espacio para las ideas filosóficas, porque la música es una condición de posibilidad para experiencias que están fuera de este mundo. A estas experiencias me refiero a la ética, a la moral, al amor y a la compasión. Todas estas experiencias humanas en Wagner, y lo podemos discutir, por supuesto, se expresan en la música, porque las acciones, si nos ceñimos meramente al libreto, lo que vemos es personajes sin compasión, donde la ética y la moral y el amor siempre pagan un alto costo. Entonces hay como un desbalance o una falta simétrica entre lo que les sucede a los personajes y lo que ellos nos muestran, pero la música como condición de posibilidad
para este tipo de experiencias humanas que van más allá de lo terrenal, de lo material, del espacio y el tiempo. Esto es esta idea de que hay lo voy a decir un poco más sistemáticamente, la idea según la cual para que exista la moral, la libertad, el amor y la compasión, tiene que haber otro mundo, un mundo que está fuera del mundo de los pactos ilegítimos, de la violencia, del odio, tiene que ser un mundo distinto. Y ese es el mundo que Kant y Schopenhauer llaman el mundo noumenal. Es una palabra que voy a decir varias veces. Como dije, para Kant se tiene que establecer la posibilidad metafísica, filosófica de un mundo noumenal donde estas experiencias cobren sentido. Y para Schopenhauer es igual, aunque él se va a enfocar no en la experiencia de la ética y del amor, sino en la experiencia de la compasión, que yo creo que es una palabra bellísima y algo que está muy, muy presente en el ring y que creo que nos ha tocado a muchos. De nuevo, repito la pregunta, ¿cómo asimila un artista ideas filosóficas? El artista le da espacio a través de su arte a ideas no materiales. Y cuando digo ideas no materiales, por supuesto, todas las ideas son no materiales en el sentido de que están en nuestra mente y no en el mundo, pero ideas no materialistas. Si el ring fuese simplemente la expresión de ideas sobre la explotación, la guerra de poder entre un sexo fuerte y un sexo no fuerte, el odio, todas esas cosas tienen que ver con relaciones humanas y circunstancias materiales y empíricas. Las ideas que Wagner quiere dar posibilidad de acción son ideas no materiales y no materialistas, que son solamente posibles no de racionalizar y que no las podemos ver meramente como un ejercicio racional, sino que las tenemos que vivir a través de la experiencia estética. Y me llama esto la atención porque fíjense, un contraste que puede ser útil e ilustrativo es el arte contemporáneo. Hace pocos días estaba en una feria que hay aquí en Londres que se llama Frieze, en la Feria de Arte Contemporáneo de Frieze, y yo veo esas piezas y la verdad es que, bueno, primero no entiendo nada, que ya es bastante, o sea, ¿qué pasa con el arte que no nos mueve y no lo entendemos? Pero además no nos mueve. Podríamos también tener un debate sobre esto. Hay gente que dice que el arte contemporáneo actual sí tiene una dimensión trascendental de elevación espiritual. Yo en lo personal no la veo y creo que si lo vemos desde las ideas que estoy proponiendo hoy, es porque las ideas que ese arte está expresando son precisamente ideas materialistas, ideas sobre el colonialismo, sobre la explotación, sobre el patriarcado, sobre el poder. Y esas ideas, por lo menos como lo estoy proponiendo en la lectura de Wagner, Wagner sabía que esas ideas, aunque por supuesto existen, pero el espacio de la música puede elevar esas ideas materialistas a ideas ideales, a la añoranza, como es lo que he planteado del amor, la compasión y la estética. Lo mismo pasa con el arte político, porque el arte político es interesante, pero no nos mueve de la misma manera que nos mueve la música de Wagner. Y mi propuesta es que es así porque en Wagner la música está reservada para dar expresión a la posibilidad de experiencias humanas que van más allá de lo material. Para que sepan, estoy como en la mitad de la introducción y luego pasamos a Kant y a Schopenhauer para que vean más o menos dónde estamos. Entonces, en esta charla quiero explorar cuáles son estas ideas filosóficas que sujetan y sustentan la experiencia de la música. Y esto me va a permitir aclarar dos cosas importantes. La primera es que esta es la razón por la cual en esta charla no nos vamos a enfocar en la trama de las óperas de Wagner en general y del Anillo en particular. No nos vamos a enfocar en temas de trama, en temas de personajes, relaciones específicas entre ellos, sino en los presupuestos metafísicos y filosóficos que hacen esa trama posible. Por eso
lo que dije antes, o sea, cuáles son el tipo de ideas y las presuposiciones de la relación del ser humano con el mundo que permiten que haya una trama como la que existe en Wagner, que permite que estos personajes se relacionen de la manera que lo hacen y las cosas que les suceden y los resultados de sus acciones. Como dije, en Kant, por ejemplo, lo vamos a ver en un momento, pero lo voy a empezar a articular ahorita. Kant piensa que hay que asumir que existe un mundo más allá de este mundo, porque si no, no podríamos explicar las relaciones morales y la libertad. Tiene que haber un mundo que está fuera de los pactos ilegítimos, que está fuera de la violencia y del ejercicio del poder, que para Kant casi siempre es es coercitivo y es arbitrario, pero sabemos que sí creemos que una persona es moralmente culpable, sí creemos que la moralidad es posible. Cuando yo le hago una promesa a Laura, Laura piensa que yo la voy a cumplir. ¿Dónde se sustenta esa, esa esperanza de que una promesa entre dos personas puede ser cumplida? ¿Dónde está el sustento de eso? Y ese sustento, Kant piensa que no puede estar en este mundo porque este es el mundo de los pactos que se rompen, pero también es el mundo de la causalidad científica, donde la libertad y la responsabilidad moral no se pueden explicar. Y es interesante también ver que, de nuevo, los dos registros, el libreto y la puesta en escena y lo que la música nos dice. Ustedes a lo mejor han experimentado ver a Wagner puesto en escena o a lo mejor un video de una producción de la ópera, y si tenemos una lectura superficial, lo que vemos es a sus personajes equivocándose, vengándose, sufriendo, pero la música pareciera a veces decirnos otra cosa. Y creo que ahí está esta no ambigüedad, pero esta maestría de Wagner en poder a la vez asumir al mundo como es, sucio, terrible, arbitrario, coercitivo, violento, pero es un mundo donde existen unas condiciones de posibilidad para relaciones humanas que no estén basadas en esos sentimientos. ¿Cómo esas dos cosas pueden coexistir? Y estos personajes, y lo vamos a ver en Kant en un momento, a pesar de que se equivocan, a pesar de que vemos que están llenos de ilusiones, de que parecen como, a veces yo siento que los personajes de Wagner, y esto me causa mucha tristeza, porque uno siente que son como ciegos en la oscuridad, se están dando tumbos, y hay veces que ciertas presentaciones en escena, tú sientes que hay como un choque constante, una confrontación constante entre los personajes, pero ellos creen que es posible el amor, creen que es posible que haya un pacto legítimo, creen que la vida en sociedad puede ser armónica y justa. ¿Cómo pueden esas dos cosas pasar si no tenemos unas presuposiciones filosóficas que explican en qué registro y en qué nivel estas relaciones humanas no coercitivas, no violentas son posibles? Esa es la primera aclaratoria con respecto a por qué no nos vamos a enfocar en los personajes. Bueno, está en la tesis que estoy planteando que allí no está la clave, ¿no? Y la segunda aclaratoria, y más que una aclaratoria, es una invitación para nuestra discusión más tarde, o podemos continuarla por WhatsApp o por email, es con respecto a la música, con respecto a mi limitado entendimiento de la música. Y como digo, si la música es el espacio que permite articular la condición de posibilidad de experiencias humanas legítimas, ¿qué hay en la música de Wagner? ¿Cómo leer esa música? ¿Qué está pasando allí de manera que pueda ser el espacio para estas ideas filosóficas? Y la verdad es que no tengo una respuesta para eso. Se han dado muchas respuestas. Hay respuestas técnicas que dicen, bueno, este tipo de tonos genera en el ser humano este tipo de reacciones. No creo que la cosa vaya por ahí. Pero ¿qué en la música de Wagner explica que sea un territorio que se abre y que se presta
para una reflexión filosófica? Esa pregunta me parece fascinante. Y como no tengo respuesta, al menos no soy la única porque, por ejemplo, un filósofo como Wittgenstein, un filósofo alemán, inglés, pensaba exactamente de la misma manera con respecto a la música y con respecto a la ética. Esta alternativa que podríamos llamar Wittgensteiniana dice precisamente que no hay nada que explicar. Con la música y con la experiencia ética y el amor llegamos a los límites de la explicación racional de la experiencia humana. Y fíjense que Wittgenstein en el Tratado Lógico Filosófico dice, hay sin duda cosas que no se pueden poner en palabras. Fíjense el aspecto no discursivo de la música, que se hacen a sí mismas manifiestas. Las ideas filosóficas se manifiestan en la música. Son, es decir, casi místicas. Y aquí místicas no estamos hablando, por supuesto, de inciencios ni nada por el estilo, sino que son pertenecen a un registro espiritual. Y Wittgenstein cierra, como quizás algunos de ustedes saben, el tratado diciendo, de lo que no podemos hablar es mejor callar. Si siguiéramos a Wittgenstein, yo no debería decir más nada, porque simplemente tenemos que escuchar a Wagner, tenemos que escuchar la música. Pero sí voy a decir un poquito más. Y son estas ideas filosóficas, algunas de ellas, que después quisiera trabajar con ustedes a ver dónde ustedes las ven operando de una manera más clara, tanto en el libreto, o sea, en el desarrollo de la trama de la obra, pero también en la música. Si me pueden referir, por ejemplo, a ciertos momentos musicales, sería maravilloso ver, bueno, allí está Kant o allí está Schopenhauer. Sería una experiencia en sí misma estética increíble. Como dije al inicio de estas reflexiones y de esta presentación, hay una diferencia entre el momento de creación del libreto y de la música del anillo. El libreto está escrito, termina de ser escrito alrededor de 1850, pero está escrito desde unas creencias filosóficas, unos compromisos sociopolíticos de un socialista alemán anarquista basado en las ideas de Feuerbach. No voy a entrar mucho en Feuerbach, pero lo voy a hacer simplemente para mostrar qué radical es el cambio que hay en Wagner en sus creencias filosóficas desde desde el momento en que es un anarquista alemán inspirado en Feuerbach y después de haber leído a Schopenhauer. Recordemos, esto no es solo un cambio radical de pensamiento, sino que es una obra cuya música va a ser el resultado de ese segundo momento que pareciera estar en negación, teórica por lo menos, no creo que estética, por eso la obra funciona, por eso el Ring es coherente y no una disonancia cognitiva. Esas ideas de Schopenhauer posteriores que están en la música son distintas a las ideas, desde las ideas que escribió el libreto. Y para resumirlo, podríamos decir que la filosofía de Feuerbach es una filosofía materialista que considera que solo existe la dimensión empírica material de la realidad, no hay una dimensión trascendental. Por supuesto, Feuerbach tiene que explicar entonces qué es la religión y la moral, ambas, son para Feuerbach simplemente una creación humana útil para dar sentido a nuestras expectativas y a nuestros deseos y a los anhelos de nuestra psique. Según Feuerbach, dado que la moral es una creación humana, entonces nada externo en el mundo impide que podamos vivir en armonía, porque también esta filosofía materialista asume que estamos en una relación armoniosa y primordial con la naturaleza. Por supuesto, como todo, ya aquí vemos a Marx, la prefiguración de la crítica marxista, algo pasa, porque bueno, no hay que mirar muy lejos para darnos cuenta que el mundo no es así. Feuerbach cuenta una historia sobre
el abuso de poder, la institucionalización de la propiedad privada, el abuso y la explotación de los ricos sobre los pobres, y la única solución a esta tergiversación de nuestra manera armoniosa y natural de vivir en el mundo es, por supuesto, la revolución. Imagínense que esto sea lo que esté detrás de la mente de Wagner al escribir el libreto. No sorprende entonces que hayan interpretaciones legítimas y además agudas, marxistas, de El Anillo, pero como vamos a ver, lo que me sorprende a mí es que estas son las ideas que están en la trama, pero la música va a representar una serie de ideas distintas. Entonces paso ahorita a Kant y a Schopenhauer para luego discutir si las tesis que les he sugerido les resuenan. Voy a hacer una pequeña como presentación de Kant y luego algunas reflexiones para luego pasar a Schopenhauer. Kant es un filósofo muy importante, y lo digo seriamente porque la verdad es que hay un verdadero quiebre en la filosofía a partir de Kant. Y lo más interesante es que Kant tenía conciencia de que su propuesta filosófica era de naturaleza radical y revolucionaria, y lo dice cuando lo manifiesta cuando dice que su filosofía propone un giro copernicano de nuestra percepción de la realidad. ¿Qué quiere decir Kant con eso? Hasta Kant, y esto claro, hay un elemento caricaturesco, pero creo que es así, hasta Kant la relación entre el sujeto y el mundo, digamos el sujeto y el objeto, era una relación de confianza, una relación de aceptación del mundo. El sujeto aristotélico, el sujeto platónico, va al mundo, lo ve, lo observa, lo reconoce, lo analiza, lo entiende, pero es el mundo el que tiene la centralidad del conocimiento, y el sujeto lo que hace es aprender de él. Es una relación mundo-sujeto. Kant, al igual que Copérnico, dice, hay que hacer un giro radical de 180 grados. No es el mundo la fuente del conocimiento, sino que es el sujeto la fuente del conocimiento. Nosotros creamos el mundo. Por eso es que Kant es conocido como el filósofo del giro a la subjetividad del ser humano. ¿Y por qué dice Kant esto? Porque dice, miren, la verdad es que solo podemos conocer el mundo desde nuestra experiencia. Y nuestra experiencia está limitada al hecho de que somos los seres que somos, que venimos con estas condiciones y con lo que él llama, con estas categorías del pensamiento. Kant dice, somos nosotros los que conocemos, experimentamos el mundo desde las categorías del espacio. No podemos tener una experiencia que no sea espacial o, digamos, que no esté sujeta a unas condiciones espaciales. Voy a decir un poquito más de esto en un momento, pero para Kant el sujeto experimenta necesariamente por su naturaleza la experiencia en el tiempo, en el espacio y con una serie de relaciones, como por ejemplo, yo sé que si hago esto y los choco, van a chocar. Pero que el mundo sea así, que podamos decir que la manera en que nosotros experimentamos el mundo es como el mundo es en sí mismo. Kant dice, eso no lo podemos saber. Estamos limitados a nuestra experiencia humana y a la manera en que estamos como creados o wired, esa idea como, bueno, somos así. Y esto es súper interesante porque en un pasaje en Hamlet, por ejemplo, Hamlet dice, el tiempo está fuera de quicio, dice Hamlet, que en inglés es the time is out of joint. Joint es el tiempo está como desarticulado. Eso es la locura. ¿Qué es la locura? Una experiencia donde la experiencia temporal y la experiencia espacial
no está en orden, está todo como desordenado en un bullicio. Y eso es lo que en ese momento le está pasando a Hamlet. Kant lo que está diciendo es precisamente eso. El ser humano experimenta desde las categorías del espacio del tiempo y desde su propia experiencia que ordena a la realidad del mundo. Que no es lo mismo, debo decir, que, que implicaría que Kant es un filósofo relativista o un filósofo subjetivista radical. Él no está diciendo, como no sabemos qué es el mundo, solo podemos saber lo que para mí, mi Paola, es el mundo. Él está diciendo, la subjetividad humana es universal dentro del hecho de ser humano y funciona con estas categorías, el espacio y el tiempo, la causalidad, etc. Kant dice entonces que no estamos en posición de saber qué está fuera de la experiencia. Entonces por eso divide el mundo entre el mundo fenoménico y el mundo noumenal. Para nosotros la realidad es las cosas tal cual las experimentamos. Y ya empezamos a ver cómo en El Anillo, por ejemplo, Wagner nos permite ver cómo hay dos registros. Podríamos leer las acciones de estos personajes desde un punto de vista meramente empírico, científico, donde se engañan, se golpean, se perdonan, van, vienen, pero hay un registro noumenal, como va a decir Kant, que es necesario asumir para explicar otras experiencias humanas que no podemos explicar si el mundo estuviese reducido meramente a lo fenoménico. ¿Qué estoy diciendo? Kant piensa que a pesar de que la experiencia humana está reducida solamente a lo que podemos experimentar, a lo que podemos conocer y no a lo que está más allá, Kant piensa que para hacer sentido de la ética y de la libertad, tenemos que asumir que existe un mundo noumenal y en ese mundo noumenal, Kant dice, tenemos que establecer lo que él llama ideas de la razón práctica. El nombre no es importante, lo importante es lo que Kant está intentando hacer. Él dice, si queremos hacer sentido del hecho de que cuando yo le hago una promesa a Laura, Laura puede no solo esperar, sino me puede reclamar si yo la rompo. ¿Dónde está ese reclamo moral legítimo de alguien a su pareja o a su amigo de decirle, rompiste una promesa que me habías dado con tus palabras? Kant dice que eso no lo podemos explicar si no asumimos que los seres humanos nos comportamos como si fuésemos libres, como si Dios existiese, como si el alma fuese inmortal. Esas ideas de la razón práctica tienen que operar en nosotros para poder dar sentido a nuestra experiencia. Porque de lo contrario, la moral, no podríamos explicar la responsabilidad moral y no podríamos explicar la libertad. Si no existiesen unas condiciones de posibilidad, como los llama Kant, para la moral, una persona que va a un juicio diría, yo no quise pegarle, o sea, algo me poseyó. O cuando decimos, no, no soy libre de deshacerme de esta relación de poder, porque el poder es más fuerte, pero sí existe la libertad y sí existe la ética, según Kant, pero tiene que estar en este registro distinto. Para resumir, para Kant, la única manera de explicar la experiencia de la ética y la experiencia de la libertad tiene que ser explicado fuera de la causalidad del espacio y el tiempo, porque en la causalidad del espacio y el tiempo solo rigen las leyes científicas de la naturaleza, no rigen las promesas, no rige el respeto moral, no rige el hecho de que un hombre puede decir, a pesar de que me tienes en una cárcel, sigo siendo libre de conciencia. Nada en el mundo empírico y científico te puede explicar eso. Pero, sin embargo, experimentamos la moral. Cuando yo digo soy libre, estoy segura que es así. Y Kant dice, ¿cómo es eso posible? Tenemos en el coco de entrada unas ideas que nos permiten operar en el mundo, que son estas ideas prácticas de la razón. Ahora bien, si Kant tiene razón, si esto es una teoría legítima, plausible, eso por supuesto es otro debate. Pero creo que en el caso del anillo está muy claro que estos personajes, a mí me parece, y quiero saber qué piensan ustedes, estos personajes
sus acciones quizás están limitadas al mundo empírico, al mundo del poder, al mundo de la violencia, al mundo de la explotación, pero ellos se comportan como si hubiese un mundo trascendental, como si hubiese un Dios, como si existe la posibilidad de la redención, de la compasión y del perdón. Entonces voy a pasar ahora a Schopenhauer y vamos a empezar a cerrar. Schopenhauer, como bien dijo Domingo en su presentación, fue un lector asiduo de Kant. Schopenhauer, pobrecito, es uno de los filósofos más sufridos de la filosofía porque, bueno, primero compartió pasillo con Hegel y todos los estudiantes querían ir a la clase de Hegel y no a la clase de Schopenhauer. A mí me pasa lo mismo porque los estudiantes quieren ir a las clases de sus profesores marxistas y no a a las mías necesariamente. Hegel era más radical, más atractivo, sobre todo más radical políticamente, y Schopenhauer más bien les estaba diciendo, señores, no se adelanten, no crean que van a resolver los problemas que Kant nos presentó, volvamos a Kant. Y eso fue lo que hizo Schopenhauer a través de su libro El mundo como representación y como voluntad. Pero ciertamente Schopenhauer cree que Kant se equivocó en un punto fundamental de su reflexión. Él toma de Kant la idea de lo fenoménico y lo no humanal, el hecho de que hay dos registros de la realidad, pero él dice, el mundo fenoménico y el no humanal son una misma cosa aprendidas de manera diferente. Schopenhauer dice, y esto es lo que nos pasa, yo creo, a los espectadores del ring, cuando nosotros estamos frente a la escena, pero también frente a la música, cambiamos constantemente de registro entre este registro fenoménico y este registro de tipo noumenal. Y Schopenhauer dice, lo que Kant no vio es que son la misma cosa, no son como dos mundos, sino es una sola cosa experimentada de manera distinta. Él dice, lo fenoménico es el mundo de lo diferenciado, de lo dividido, donde hay un tú, hay un yo, hay una separación entre los seres, los objetos materiales. En ese sentido, Schopenhauer tiene un materialismo muy fuerte que prefigura el materialismo de Feuerbach. Y está el mundo noumenal, que él describe, es un poco sí, es un poco loco, la verdad, porque él habla de una unidad única, el mundo es una unidad única, indiferenciada, inaccesible a el conocimiento de la experiencia. Y él dice que el mundo noumenal es el significado interno y oculto de nuestra experiencia del exterior. O sea, cuando nosotros tenemos una experiencia que no podemos explicar, Schopenhauer lo dice y lo dice de una manera muy clara, dice, es la irrupción de la voluntad en el mundo de la representación. Y disculpen lo abstracto y quizás un poco difícil de estas ideas, pero creo que la maravilla de Wagner es que las podemos ver en Wagner. Quizás filosóficamente son más limitadas, pero están presentes en la obra. Los seres humanos somos manifestaciones temporales de esta realidad noumenal. Y por eso él dice, todo es, en el fondo, todas las guerras, lo estaban hablando las compañeras al inicio, todas las guerras, las confrontaciones, el odio, los pactos rotos, no tienen ningún sentido porque en el fondo, y eso es lo que los seres humanos no nos hemos dado cuenta, es que somos un todo ético, una sola unidad. Y creo que hay tres consecuencias filosóficas muy importantes de estas ideas, quizás un poco descabelladas o abstractas. La primera de esas consecuencias es que en nuestra propia existencia albergamos el espectro de todas las experiencias humanas. Y esto yo lo veo clarísimo en Wagner, y díganme ustedes si lo ven también. Y pasa, por ejemplo, con nuestra relación con Wotan y Alberich, que siempre han sido a los que más he dedicado tiempo para poder entender. ¿Por qué no hacemos juicios de valor radicales y categóricos con respecto a Wotan y a Alberich? Yo no sé si a ustedes les pasa que hay veces
que escuchamos la música y la pieza y votan, lo entendemos profundamente sus motivaciones. Hay veces que la volvemos a escuchar y lo condenamos. Decimos, pero no, o sea, ¿por qué sentí esta empatía original de la tragedia, sí, la tragedia heroica de este personaje? Lo mismo pasa con Alberich. Hay muchas interpretaciones que dicen que ellos son las dos caras de una misma moneda. Y creo que esto es sumamente schopenhaueriano. Esta posibilidad de ver en los personajes de Wagner todas la presencia de toda la gama de experiencias éticas, desde la más extrema, el odio, el castigo, la venganza, hasta el padre que ama, el padre que tiene compasión, la hija que perdona, cómo todo vive en un solo personaje. Porque, según Schopenhauer y Kant, la experiencia ética se mantiene en el registro noumenal y específicamente en Schopenhauer es una unidad total donde no hay una diferenciación entre el tú y el yo. La segunda consecuencia de estas ideas de Schopenhauer que se relaciona con lo que acabo de decir previamente es que para Schopenhauer la compasión es la emoción humana por excelencia. Como para Kant, la libertad y la ética, la posibilidad de la promesa, como lo ha llamado y reducido hoy, para Schopenhauer era la compasión. ¿Y por qué la compasión es posible? Porque tú eres yo. No hay diferencia entre el tú y el yo. Al yo tener compasión, al yo tener empatía, el hecho de que podamos experimentar el dolor del otro como nuestro, solo se puede explicar si no hay una diferenciación entre el tú y el yo, sino esta unidad ética de la que está hablando Schopenhauer. Y por eso nuestros personajes favoritos, Wotan, Alberich, Brunilda, a veces son víctimas, a veces son victimarios, a veces ejercen el poder, a veces lo rompen. Esas contradicciones éticas tan tajantes y tan interesantes en Wagner son posibles porque todos los personajes, de cierta manera, cada personaje es todos los personajes. Hay una lectura psicoanalítica de esto que también podríamos discutir, donde, por ejemplo, en los sueños para Freud, como ustedes saben, es una sublimación, un espacio de proyección, donde en el sueño nosotros somos todos los personajes del sueño, porque estamos, de cierta manera, permitiendo fuera de la represión consciente, estamos permitiendo la gama ética y posiblemente amoral y no ética de nuestras inhibiciones y nuestros deseos. Como dije, esta ambigüedad ética y metafísica, y no quiero llamarla ambigüedad, esta posibilidad multicolor de la experiencia ética y metafísica de los personajes de Wagner está profundamente arraigada en Kant y en Schopenhauer. Y una tercera consecuencia de estas ideas, y ya para cerrar, es que Schopenhauer pensaba que el lugar ideal para dar expresión a lo que él llamaba el mundo noumenal es, y no les debe sorprender, la ópera. Y les voy a leer unas citas de Schopenhauer que quiero que las lean como si fuesen Wagner. Imagínense que ustedes fueron un anarquista socialista alemán, joven, que pensaba que el mundo era solo un mundo material, donde las relaciones humanas eran solo el resultado de una invención llamada la ética, que lo que nos permite es regir relaciones humanas más armónicas, donde no existe un mundo trascendental y un mundo diferente. Después lee a Schopenhauer, ese mismo Wagner, y lee esto en Schopenhauer. El compositor, el músico, el hombre que acaba de terminar de escribir el libreto del anillo. Lee lo siguiente. La música expresa, en un lenguaje extraordinariamente universal, mediante un material homogéneo, o sea, nada más que a través de los tonos y con la nitidez y la verdad más grandiosas, al ser más recóndito, al ser en sí mismo del mundo.
Otra manera en la que Schopenhauer y Kant se refieren al mundo noumenal es el mundo de la cosa en sí misma. Wagner lee a Schopenhauer y lee esto: de la información más profunda, fundamental y secreta acerca del sentimiento expresado por las palabras o la acción presentada en la ópera. Perdón, discúlpeme, no hice la entonación correcta. Por lo tanto, la ópera da la información más profunda, fundamental y secreta acerca del sentimiento expresado por las palabras o la acción presentadas en dicha ópera. Expresa su naturaleza real y auténtica y nos familiariza con el espíritu más íntimo de los acontecimientos y sucesos cuya simple envoltura y con el cuerpo se presentan en el escenario. Como había dicho al inicio, la música, yo estaba pensando, ¿qué palabra puedo utilizar? La música articula, o sea, le da cuerpo a estas ideas filosóficas. Yo solo puedo quedarme con la boca abierta de imaginar lo que debió haber sentido Wagner cuando leyó estos párrafos en Schopenhauer. Sobre todo, y como dije al inicio, porque él de cierta manera ya tenía dentro de sí estas ideas. Por eso Wagner dice, finalmente puedo yo entender a mi propio Wotan, no habiendo leído a Schopenhauer y no habiendo todavía leído a Kant. Estas son mis ideas. Me encantará discutirlas, dije muchas cosas y quisiera pues saber cuáles son sus opiniones al respecto. Muchísimas gracias.